tenemos el gusto de saludar a Máximo Carlos Kirchner, que es jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Máximo, buen día. Iván Jagroski te saluda. Buenas, Iván. Buenas a las compañeros y compañeras que están trabajando ahí, a los oyentes, a los trabajadores y trabajadoras de la radio. Buen domingo. Buen domingo. ¿Buen domingo? Esa podría ser la primera pregunta, en tanto y en cuanto, bueno, uno ve una serie de dificultades de orden social, económico, sanitario, del debate público, lo conversamos hace un rato con una senadora del PRO. ¿Buen domingo? Bueno, si lo tomás así, un domingo más de pandemia, ¿no? Con todo lo que eso lleva para las vidas personales de todos y todas, en un mundo complejo y por lo tanto también en una Argentina compleja, ¿no? Con grandes dificultades que ha ocasionado la pandemia, la enfermedad y las cuestiones que va trayendo aparejadas, ¿no? Los comportamientos que tenemos todos y todas también ante algo que un año atrás nadie imaginaba. Uh-huh. Pero bueno, estas cosas suceden y hay que ir encontrando la manera de transitarlas y también de buscar la salida, de ir construyendo también una salida y un modo de vida que tenga en cuenta esta realidad que tenemos hoy, pero también ir y seguir preparándonos para cuando esto ya pueda ser manejado, sea a través de tratamientos o de vacunas, ¿no? Claro. ¿En qué pensás cuando supongo que estabas mencionando y que el gobierno está pensando en una pospandemia o en una posvacuna o en una poscuarentena, ya no sé bien cómo decirle? ¿En qué pensás cuando ves ese horizonte? Y lo que nosotros teníamos y lo que fue ofrecido a la sociedad, en el caso particular de Argentina, en ese contrato electoral que tuvo Alberto como candidato a presidente con la sociedad y por el que fue elegido. Pienso en que lo queremos llevar adelante, que esta pandemia ha dificultado gran parte de eso que se quería llevar adelante, pero la orientación que sí ha tenido aún con los problemas que generó el macrismo con sus políticas viejas en lo económico, anticuadas, que habían demostrado que no daban resultado en la Argentina. Llegó una pandemia que lo único que hizo fue agravar y profundizar todo aquello que había construido con su gestión el expresidente Mauricio Macri. Entonces lo que nosotros tenemos que imaginar a medida que el tiempo transcurra es como estas políticas de producción que se habían imaginado y se estaban diseñando durante la campaña y en los primeros meses de gestión, antes de entráramos en esta situación, de poder aplicarlas y llevarlas adelante. Vos recién te escuchaba antes hablar de los números de desocupación y la verdad que preocupa. Ahora, el gobierno ha tenido y ha tomado medidas, tanto con el IFE como el ATP, para tratar de morigerar lo más posible una situación no deseada y casi inevitable, más cuando uno mira al resto del mundo, Uh-huh. ¿no? Sí, claro. Y uno ve, por ejemplo, lo que pasó para hablar en el continente, en Perú, por los propios grados de flexibilidad de laboral que existe en Perú, hasta donde se disparó también la desocupación y la cantidad de fallecidas y fallecidos. Entonces creo que tenemos que tener paciencia, tenemos que trabajar mucho, tenemos que tratar de no exaltar los ánimos ante el agobio lógico que todos y todas tenemos, incluso ante esta situación, pero esto es como enojarse ante un diagnóstico por ahí de salud que nos den que no nos gusta, es lo que sucede y tenemos que tratar de transitar buscando la mayor cantidad de soluciones. Y ahí sí creo que el gobierno nacional, y obviamente muchas veces todo parece insuficiente en una situación como esta, ha tenido una orientación clara con el IFE y el ATP. Vos imaginás que cuando se termine de abonar este último ATP que se anunció hace unos días, estaríamos en el orden de una inversión en salarios de trabajadores y trabajadores para sostener el sector privado de 200.000 millones de pesos. No cuento el IFE en esto, lo que supera largamente los 300 o 350.000 millones de pesos. Así que
el esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos y todas las argentinas a través de las políticas que implementa el Estado es muy grande, aunque también sabemos por diferentes tipos de situaciones que nos vamos enterando en nuestro caso también por muchos compañeros y compañeras, diferentes representantes de la vida social y política argentina, parece todo insuficiente ante el tamaño y el daño causado en la economía por la pandemia y no por la cuarentena. Si no habría pandemia, no habría cuarentena. Ahora, Máximo, cuando uno, y esto es algo que lo conversamos al aire, siempre fuera de aire, con Nico, con Palo, también con otros compañeros del canal, con amigos, amigas, colegas, que es esta sensación que parece tener, como llamaba Jaime Durán Barba, el círculo rojo, que es que al gobierno o le falta musculatura o le falta como un énfasis de gestión o volumen político, no sé, cualquiera de estos elementos que uno nunca, cuando ve los números, vos lo mencionabas recién, comparados de caídas, etcétera, a nivel global, la cobertura de Argentina acolchonó, si se quiere, muchísimo esa caída, que era una caída, por supuesto, inevitable producto del virus. Ahora, dentro de esto, del sistema, empresarios, periodistas, sindicalistas, etcétera, 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 hay como una suerte de visión crítica del gobierno que nunca sé, y esto es lo que te quiero preguntar, cuál es la percepción de ustedes, si es solo del círculo rojo, si es solo del sistema, o ustedes ven un descontento también, detectan un descontento también en la sociedad, que es un conjunto muy heterogéneo y medio falso para mencionarlo como un todo, pero para aproximarnos a un pensamiento. A ver, para entendernos, quizás estos sectores que buscan generar opinión y que muchas veces la generan e influir, la verdad que el nivel de condescendencia que tuvieron con el gobierno de Mauricio Macri, sin que estuviera su gestión, por ejemplo, cruzada por ninguna pandemia, yo creo que la falta de volumen político y de volumen de gestión sucedió entre el 16 y el 19. Uno se pregunta cuál era el volumen político de Duhovne, de Prat Gay o de Messi de las finanzas, Toto Caputo, y cuál fue la gestión que llevaron adelante también, ¿no? Entonces me parece que también en algunos sectores de poder en la Argentina también hay un malestar por el resultado electoral. Y creo que eso nos lleva también a este tipo de análisis por demás forzado. A ver, para que se entienda, el nivel de exigencia no nos molesta, nos parece correcto, lo que no puede... El nivel de exigencia, dijiste, no te escuché. Claro, sí. El nivel de exigencia, claro, pero lo que no puede estar ausente es la comprensión de la situación que se atraviesa, ¿no? Es como que se salen de la realidad que estamos como si hubiera una realidad absolutamente normal como tuvo el presidente Macri durante su mandato, y ahí sí que faltó mucho volumen político, volumen de gestión, y la sociedad lo sufrió, e incluso se expresó como se expresó en las urnas, ¿no? Y recordemos que la expresión electoral de la sociedad en agosto y octubre también fue donde triunfó una fuerza política que casi no aparecía en los medios de comunicación, que era, por lo que se puede ver hoy, atacada e investigada de todos los organismos del Estado y también del sector de medios, y así todo pudo construir una salida electoral importantísima para que la Argentina pudiera darse lugar nuevamente a tener esperanzas, y una Argentina que, como siempre decimos nosotros, tratara y trabajara para que las argentinas y los argentinos pudieran estar adentro, o sea, que los números cerraran con la gente adentro. Ahora, este episodio de la pandemia existe y es real, y muchas veces se pierde ese tamiz a la hora de juzgar hasta aquí el desempeño del gobierno, que incluso, Iván, tuvo que afrontar una dura negociación con acreedores externos que el macrismo había dejado en el aire, y se llegó, y nosotros cedimos también, quizás había un sector también dentro del Frente de Todos que hubiera sido mucho más duro la negociación, pero también entendimos que en el contexto valía la pena ceder, y esto muchas veces no es valorado, ¿no? Por un sector privado que tenía más de 20.000 millones de dólares de deuda tomada fuera del país, y muchos de esos contratos de deuda aparte implicaban que si la Argentina caía en un default, ellos también lo hacían. Entonces me parece que debería haber más humildad en estos sectores que fueron tan complacientes con el macrismo
y que incluso ahora actúan como si no existiera una pandemia, lo que no quiere decir que no puedan marcar errores o situaciones que el gobierno pueda atravesar, pero la falta de humildad de lo que le permitieron todo a Macri es llamativa. Y Máximo, ¿por qué ocurre que, estamos hablando con Máximo Kirchner en el fin de la metáfora, ¿por qué ocurre, según el prisma de ustedes, que un gobierno que invierte o que destina tanto dinero, en este caso a los ATP, que es para sostener el empleo privado, a la sazón a las empresas privadas, y que, por ejemplo, tuvo un acuerdo, esto no me parece que es medio indiscutible, es un acuerdo exitoso en el marco de la reestructuración de la deuda, tiene tanta resistencia? Exitoso siempre que la Argentina entienda que el camino es el del valor agregado, el del conocimiento y no el de la primarización de su economía. Si no, vamos a volver a este mismo problema para afrontar los compromisos asumidos en la renegociación. Bueno, en ese marco, ¿por qué hay, no sé si es extendido, porque yo siempre que veo hay resistencia al sector privado, tengo decenas de empresarios pyme que me escriben y me dicen, no, habrá resistencia a las grandes empresas, nosotros apoyamos al gobierno, pero bueno, lo marco como los hacedores de opinión. ¿Por qué hay tanta resistencia de esos sectores, con los que algunos incluso entiendo que vos conversás? No sé cuál es el feedback, cuál es la devolución que tenés en este tipo de conversaciones, de mensajes. Yo creo que hay muchos, yo lo contaba hace unos días y no sé si lo hice también en alguna de las notas, de las pocas que uno suele dar, que a mí me pasó una noche o me miré 2-3 noches en la CNN y la Convención Republicana, ¿no? Yo sé que no es el mejor programa para nadie hacerlo, pero a mí me gusta también ir viendo qué pasa. Entonces cuando uno ve que... Es mejor que ver a Racing, ¿no? No, Racing está, desde hace mucho tiempo para acá está jugando muy bien. No te quiero sacar de tema, volvamos. No me saques, pero volvamos. Pero yo le escuchaba a Trump, o la gente que estaba con Trump, a acusar a Biden de comunista, ¿no? Y de izquierda radical. Entonces cuando uno ve eso, medio que se queda sorprendido cómo nos mirarán a nosotros y a nosotras en este continente, ¿no? Si dentro del mismo Estados Unidos Trump considera que Biden es comunista, y creo que eso es una suerte a veces de exabruptos y también de estrategias políticas que finalmente no conducen a ningún lado y que están llenas de prejuicios. Y por ahí puede haber sectores que tengan un montón de prejuicios y también, aparte de tener prejuicios, tienen intereses. Y muchos de esas ideas que estos sectores le exigían a Cristina hasta el 2015 las aplicó Macri y fracasaron. Yo creo que les cuesta reconocer que fracasaron para el conjunto de la sociedad. Por ahí, para acá estos actores importantes hubo grandes ganancias durante el macrismo, para algunos, no para todos, para algunos. Entonces creo que hay una cuestión también de ya de estar a veces una suerte de capricho sin explicación, porque hay que sentarse a la mesa y discutir. O sea, la Argentina, si no, es muy compleja su salida. Lo que hay que hacer es sentarse a la mesa y comprobar también que las ideas que se proponen o se propusieron, como te decía recién, las exigencias que tuvo el gobierno de la expresidenta hasta el 2015, muchas de esas ideas que se le proponían a la presidenta, Macri las llevó adelante y los resultados están a la vista. Entonces creo que hace falta más humildad y entender también que la Argentina necesita de todos y todas, de su sector público y de su sector privado. A ver, la mayoría de la sociedad ya reconoce la existencia de los mercados y este tipo de actores. Lo que hace falta es que este tipo de actores económicos y los mercados reconozcan la existencia de la gente. En la Argentina hay 46 millones de personas. 46 millones de personas, de hombres y mujeres con sueños, anhelos, que hoy la están pasando muy mal, de comerciantes que han tenido que cerrar o están buscándole la vuelta, producto, digamos, de la caída económica que produce la pandemia, de la desaparición de un sujeto económico en la vida argentina que es el turista, tanto externo como interno. Entonces hay que ver bien cómo nos organizamos y abandonar un poco los lugares comunes y los prejuicios para poder encontrar por lo menos una aproximación a una síntesis superadora, ¿no? Que nos aleje de las propuestas a veces extravagantes y aparte que ya fracasaron ayer nomás. No estoy hablando de un fracaso histórico, que aparte hay una línea histórica de fracaso respecto a esas ideas en Argentina, pero particularmente en los últimos 3 años. Si recordamos, el expresidente Macri justificó el endeudamiento externo argentino porque la lira turca
se había movido un poco en alguna parte del mundo, y hoy parece olvidarse de ese tipo de situaciones cuando atravesamos una pandemia. Yo, por darte un ejemplo, y perdón si soy extenso, ¿no? Sí, no, que ahora quiero hacerte una consulta respecto a la oposición, sí. Te escucho. No, porque nos fuimos, no quería interrumpir la conversación, pero vos mencionabas al comienzo de la respuesta que estabas viendo en la convención republicana, como había algunos, no sé si el presidente, en realidad es interesante porque varios de la convención republicana tenían apellido Trump, ¿no? Esa es una particularidad muy linda que se dio, pero que le decían comunista a Biden, que evalúa como secretario del Tesoro a Larry Fink, por ejemplo, que nosotros lo conocemos bien por BlackRock. Pero acá en Argentina pasan cosas parecidas, no iguales, pero cuestiones por fuera de las adjetivaciones que de última, a mí no me gustan, pero entiendo que son parte de la religión. Pero el otro día escuchaba, por ejemplo, a el presidente de la Unión Cívica Radical, y lo digo esto a sabiendas por gente de Juntos por el Cambio, que con algunos dirigentes de Juntos por el Cambio ustedes tienen una convivencia muy desarrollada, una conversación muy desarrollada en la Cámara Baja, pero que Cornejo decía, hay que pasarle la cuenta, palabras más, palabras menos, de lo que pasa a los argentinos que votaron a Cristina Kirchner. ¿Cómo les llega eso? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo se construye con ese tipo de declamaciones de algún sector de la oposición? Y después quiero preguntarte si para vos hay halcones y palomas en la oposición, cómo ven esa distribución. Pero primero, por las declaraciones del diputado Cornejo, que además es presidente de la UCR, ¿verdad? Claro, bueno, el ex gobernador de Mendoza y el actual presidente de la Unión Cívica Radical, digamos que tuvo unas expresiones que creo que muchas veces buscan contener, pero en un momento afloran. Hace meses, digamos, atrás había propuesto que la provincia de Mendoza podía independizarse de la Argentina, o incluso cuando daba ejemplos respecto de la situación de la pandemia mundial, quería comparar a Argentina con Israel con datos totalmente equivocados, y más aún lo que está atravesando Israel en la actualidad, ¿no? Yo creo que muchas veces se habla, también de una manera que creo que es parte de lo que le pasa a la oposición, digamos que es una oposición que encuentra un sistema mediático complaciente que no la exige, y eso hace que en vez de mejorar empeore. Entonces, como no tiene un nivel de exigencia por parte ni de su electorado ni de quienes manejan en la mayoría de los medios de comunicación, terminan diciendo cualquier cosa. No tiene más mínimo reparo. Esto creo que la idea, ¿no?, de querer castigar a la gente por lo que elige, creo que habla más de quién las pronuncia. A mí la verdad que no creo que sea sano. También todo esto comenzó, ¿no?, cuando el expresidente sacó una carta ya poniendo en duda resultados electorales, como acaba de ser el senador Esteban Bullrich. Mira, nosotros atravesamos las elecciones del 2017 en la provincia de Buenos Aires. Esteban Bullrich, hombre de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que fue candidato que primero perdió con Cristina en las PASO y después le ganó las generales, ¿no? Las cosas que parecen increíbles, ¿no?, cuando uno ve, pero suceden y hay que respetarlas y hay que comprender que la gente se expresa de diferentes maneras. El primer resultado electoral de las PASO tuvimos que esperar 10 o 15 días para saberlo. Habían montado... Porque fue muy finito, ¿no? Un resultado muy finito, 20.000 votos. Pero habían desatado un festejo como si hubieran ganado por 20 puntos. Y realmente el resultado había sido otro, y nosotros aceptamos el resultado y seguimos en un proceso de construcción. Entonces usted imagínese que la expresidenta, que triunfó ya en 3 elecciones presidenciales, todos como candidata principal y otra acompañando a Alberto Fernández, en el 2017 acepta una derrota y sigue trabajando y construyendo e imaginando diferentes tipos de soluciones para el problema de argentinas y argentinos, y gente como Bullrich o Cornejo ponen todo en duda, ¿no? La falta de humildad. Yo creo que hay una falta de humildad y de poner los talones cerca de apoyarlos en el piso, en el suelo, porque eso va a mejorar. Lo que no quiere decir que tengamos que pensar igual ni nada en ese sentido, sino que creo que faltan, uno no puede decir luz o oscuridad, ¿no? Como dijo el expresidente. Pero eso al margen... ¿Quién se pone aparte, no? Qué fácil es ponerse en el lugar de la luz y acusar a los demás de la oscuridad. Bueno, pero eso también dos preguntas respecto a eso. La primera, ¿cuál creen que es la búsqueda
de ese planteo, ¿no? Del uso oscuridad, creo que fue Elisa Carrió diciendo que Cristina está organizando saqueos para dar un autogolpe, y eso por un lado, pero por el otro, el gobierno nacional no podría elegir debatir con planteo de una manera, los Monzó, los Larreta, los Lustó, los Vidal, si es que ustedes detectan diferencias entre esos dos grupos, en lugar con los Bullrich. Cuando hay diferencias reales y no poses, sucede lo que sucedió en el 2017. Por ejemplo, nosotros decidimos armar un sector que fue Unidad Ciudadana para ir a competir a elecciones. Vos lo que decís es que no detectás grandes diferencias entre... No, si las hubiera, Iván, esas diferencias se expresarían. Ellos creo que se manejan de una manera donde creen que pueden llevar a la sociedad a que interprete esto de este modo. Hasta aquí, digamos, obviamente el debate siempre es interesante. A mí yo incluso le he alcanzado en su momento un proyecto al diputado Ritondo como fue el de Plasma, después también sobre la cuestión presupuestaria de la provincia de Buenos Aires. Yo no hago política ni construido, digamos, desde el resentimiento de ese tipo de situaciones. Se ve muy bien cuáles son las ideas y los comportamientos de la oposición, pero creo que muchas veces se hacen juegos que no son buenos para el sistema democrático, ¿no? Esto es lo que mire, yo lo vi a Néstor perder las elecciones con De Narváez por 2 puntos, lo vi a Scioli reconocer inmediatamente una derrota cuando los primeros números del 2015 daban por 15 puntos y terminó por 1,5 puntos. Después el macrismo gobernó como si hubiera ganado por 20 puntos y era como si hubiera perdido la elección por 20.000 votos de ejercer la oposición. Entonces creo que vuelvo con lo mismo, hay una falta de humildad y de poner todo en riesgo o siempre querer romper todo si no gano. Y no es así, digamos, hay que aceptar, la gente y la sociedad se expresa y después hay que gobernar y obviamente la oposición tiene su función lógica dentro de cualquier sistema democrático, pero creo que su comportamiento, luego de que se conocieran los niveles de aceptación y cómo había subido la imagen positiva del presidente Alberto Fernández por correctas medidas tomadas en tiempos correctos, fue empezar a tratar de limar lo que ellos consideran un escollo, ¿no? Que el presidente tenga una buena relación con su sociedad. Bueno, y entraron a actuar de esa manera. O sea, tenemos las declaraciones del presidente de la UCR o también del presidente del partido de Rodríguez Larreta. A ver, la presidenta del partido de Rodríguez Larreta es Patricia Bullrich, y todos saben las declaraciones que ha hecho y desde hace meses, respecto a la figura del presidente y diferentes integrantes del Frente de Todos. Entonces creo que si los presidentes de los 2 espacios políticos más importantes, y el tercero obviamente que es la coalición cívica que integran el macrismo, digamos, tienen ese tipo de expresiones. Después obviamente quizás por los asesoramientos en comunicación que reciben de plantear discursos como no queremos ayudar, pero después uno no ve que eso se exprese, es un problema. Bueno, pero ¿no? ahí es donde yo planteo una diferencia o una propuesta para ver si esto es efectivamente así o si depende también de el fluir de la opinión pública. ¿Qué quiero decir? Cuando Alberto Fernández medía, no sé, llegó a medir 85 puntos al comienzo de la gestión de la pandemia, Horacio Rodríguez Larreta estuvo sentado con él en esa famosa foto, que también fue el hecho político del año, de la cuarentena. Había intendentes muy cercanos al gobernador y también al presidente, ustedes debían conversar también con muchos de ellos. Incluso diría que en el motín policial que rodeó la Quinta de Olivos y la gobernación, también se hicieron presentes algunos intendentes, algunos dirigentes del espacio opositor. Entonces mi pregunta ahí es que existe ese grupo, pero no se puede imponer porque en Argentina, y es un fenómeno global, ahora en instante vamos a hablar con Íñigo Errejón, también es algo que está pasando en España, el que más grita o el que dice las cuestiones más bizarras es el que se impone, pero ese grupo efectivamente existe, o por lo que vos decís, interpreto, y te pido que me aclares si estoy interpretando mal, es por la galería y finalmente el proyecto de país o el objetivo último es uno. Mira, yo no soy un sommelier de la oposición, por decirlo de alguna manera. Okay.
Sí, creo que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro para que podamos, por lo menos, tratar de comparar comportamientos. A Si uno recuerda las elecciones del año pasado, ¿no? Mauricio Macri organiza una conferencia de prensa, una conferencia donde anuncia el viernes antes del domingo electoral que ganaba o perdía por 1 o 2 puntos, ¿no? Y esto lleva a una suba de acciones en el mercado y diferentes situaciones. ¿Qué sucede luego de eso? Pierde de manera aplastante. Uno puede perder y ganar una elección por 5 o 6 puntos, capaz que son resultados globales generalmente que son elecciones, pero pierde por muchísimo. Y en particular en la provincia de Buenos Aires, de lo que no se había escuchado nunca una crítica a ningún medio de comunicación sobre la gestión de Vidal. Si uno leyera solamente los medios, nunca comprendería el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que termina... ¿Por qué? A ver, ¿por qué eso? Es porque nadie puede negar que la exgobernadora fue muy bien tratada por cuanto medio de comunicación estuviera dando vuelta en Argentina. O sea, vos lo que decís, porque esto vuelve al comienzo del reportaje, que sí. Si uno se guiara o se hubiera guiado por el tratamiento de los medios de comunicación a la gestión de María Eugenia Vidal, tendría que haber arrasado, o por lo menos tendría que haber ganado. Además con una figura muy maltratada, es cierto que tenía enfrente, históricamente fue Kicillof, y esto no sé si ibas ahí o no, pero te lo pregunto, ¿crees que puede estar pasando algo similar ahora? No, yo lo que quiero expresar ahí, y después te respondo la pregunta que hiciste, es que Macri, cuando pierde el lunes, da una conferencia de prensa desastrosa, que hunde a la Argentina en un maremoto económico. Vos imaginate que las reservas argentinas al 9 de agosto del 2019 eran 66.000 millones de dólares, habían llegado a ser 77.000 en el último préstamo que le había dado el Fondo Monetario al expresidente, y el 26 de octubre eran de 43.000. O sea, en el proceso electoral argentino, después de las mentiras de Macri ese viernes 9 de agosto, después del enojo de alguien que nunca está acostumbrado a perder, sino que se acostumbró y tiene el rostro de los que ganan siempre, pierde y hunde a la Argentina en una sangría económica que le impactan en 23.000 millones de dólares a las reservas argentinas. ¿Y qué hace el Frente de Todos? Mientras Macri aparte se decide hacer campaña por todo el país de manera irresponsable en vez de ponerse a gobernar. Levanta la velocidad que traía, sacrifica puntos de ventaja electoral en pos de que la Argentina no termine de hundirse. La generosidad del actual presidente para con el ex fue total. Macri lo llamaba y Alberto lo atendía, incluso Alberto en su momento expresó cuál era el valor del dólar que debía tener en ese momento la Argentina para llevar tranquilidad. Lo que hicimos fue sostener el gobierno de Macri hasta el final, y el comportamiento de Macri hoy por hoy es otro, y las declaraciones de no creer en el resultado electoral hablan del mal comportamiento y de lo artero del comportamiento que está teniendo Mauricio Macri y quienes aún creen en su liderazgo y comparten el espacio político. Es artero. La verdad es que el presidente Alberto Fernández tuvo una generosidad inmensa para con los argentinos y argentinas principalmente, pero también para con Macri para que pudiera completar su mandato. Y lo que están haciendo hoy, más allá de que no posean la fuerza suficiente para poder llevar adelante sus ideas, es constantemente tratar de limar el sistema democrático y lo que ha elegido la gente. Las expresiones del gobernador de Mendoza fueron claras, casi de querer castigar a la gente, y hay más declaraciones, uno podría... Entonces creo que hay que bajar un poco los humos, comprender que la gente elige, de eso se trata, que las elecciones se pueden ganar y se pueden perder, que es como el básquet, no hay empate. Entonces creo que pasa por ese sentido. Ahora, si vos me decís si está pasando lo mismo en una disociación de lo que se dice en los medios y de lo que vive la gente, y sí, en muchos lugares puede pasar. Incluso creo que no porque no haya situaciones malas que esté viviendo nuestra sociedad. Digamos, como te decía antes, la gente que estaba trabajando en el sector informal se ha quedado sin esa posibilidad, los restaurantes, la gastronomía, el turismo, las empresas, bueno, de a poco ha entrado a moverse la economía argentina, pero estos problemas existen y el Estado argentino, con las herramientas que puede, a revés de Chile, por ejemplo, Piñera ha hecho uso de un crédito internacional con el Fondo Monetario para lanzar un plan ambicioso de reactivación de la República. Argentina no puede porque ya se lo fumó Mauricio Macri eso. No lo puede hacer. Entonces, con los restos de lo que dejó Macri y con la voluntad que tienen todos los argentinos y las argentinas,
estamos tratando de sacar el país adelante, digamos. Y ahora, gracias a Dios que la Argentina es un pueblo voluntarioso y que va a salir adelante, que más allá de esa cuestión que quieren poner de los argentinos, argentinas, si quieren ir del país, los argentinos y las argentinas se van a quedar en su país, lo van a sacar adelante, lo vamos a poner de pie y vamos a tratar de todo de construir un futuro mejor. Es muy fácil toda esta gente que ahora aparece haciendo publicidad que se quiere ir a tal país o X país. Yo recuerdo cuando Néstor asumió la presidencia, la cantidad de argentinos y argentinas que empezaron a volver, cuando, por ejemplo, científicas y científicos, cuando se entró a hacer la inversión que había que hacer en el CONICET. Entonces, hay gente que está tratando de quebrar también la esperanza y la voluntad de la gente en un momento de agobio, opresivo, porque no podemos ver a los seres queridos, porque a quienes les fallece un familiar o un amigo no se pueden despedir, se olvidan del trabajo que hacen enfermeras, enfermeros, médicos y médicas, que no solo luchan por salvar vidas en todos los hospitales de la Argentina, sino que hasta tienen que sostener los celulares para que con las llamadas, las videollamadas puedan ver a sus familiares mientras están internados, para tener quizás una última imagen en vida de ellos o de ellas. Entonces nos estamos olvidando un montón de cosas. Por eso creo que hay que dejar de lado sinceramente siempre, las miserabilidades y las mezquindades que uno está viendo y dar un paso y comprender que la sociedad se expresó electoralmente y que ahora hay que gobernar y sacar la Argentina adelante en un mundo por demás complejo. No es que el gobierno está en una situación compleja, el mundo está en una situación compleja. Se ve algo, y en su momento, y esto me hago eco de lo que han dicho muchos críticos del kirchnerismo, que hoy está, ¿cómo decirlo, digamos? Vos decías recién que en el Frente de Todos había algunos que pretendían por ahí negociar de una manera más dura con los acreedores. Yo podría decir que algunos que en general son bastante carnívoros hoy pero están... me encuentro. Sí, que están bastante herbívoros, ¿no? Narrados. Bueno, un caso, digo, no iba acá, pero se me acaba de cruzar. De vos se han dicho muchísimas cosas en su momento respecto a tus condiciones personales, políticas, y ahora también en los mismos, no sé si comunicadores, periodistas, medios de comunicación, te narran de una manera completamente distinta. Estas diferencias que hay incluso no evitan que el partido que propone el diálogo, digo, insisto, por lo menos ante la opinión pública, ante lo que registramos nosotros, el consenso, tender puentes, quien tiene como la hegemonía de esa palabra es Juntos por el Cambio, que es el mismo espacio que ha mencionado la cantidad de cuestiones que vos recordabas recién. Entonces, ¿cómo se sale de ese atolladero si es que el Frente de Todos quiere salir de ese atolladero? Porque a lo mejor no quiere, digamos, una estrategia política no quiere hacia ahí. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto a esto? Prioridades. La primera prioridad tiene que ser devolver a los argentinos y a las argentinas la esperanza. Y eso se hace fomentando el trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología. Yo sé que muchas veces parece un latido, pero aparte nosotros tenemos la autoridad política porque lo hemos hecho cuando fuimos gobiernos hasta el 2015. Eso en primer lugar. Segundo, con toda la paciencia e insistiendo, digamos. Yo también te quiero decir, Iván, que para mí el diálogo no es un fin en sí mismo, es un instrumento y una herramienta muy necesaria que tenemos que siempre utilizar, pero no se puede transformar en un fin en sí mismo. Es como los acuerdos, si el acuerdo político que se obtiene debilita el objetivo que se busca y su no concreción, el acuerdo es más una cuestión de corporación política que deja fuera a la gente. Nosotros vamos a mejorar la calidad de vida de los argentinos y llegar a acuerdos que incluyan a la sociedad. La política en Argentina muchas veces intentó acordar y lo hizo, y así terminó también dejando fuera a la sociedad. Los acuerdos, digamos, de las fuerzas políticas tienen que incluir a la sociedad. Si no incluyen a la sociedad, es llevarse bien entre dirigentes o la clase política, que yo siempre la divido en dos partes, y nada más. Hay que mejorar la calidad de vida de la gente, y eso tiene un montón de afluentes y vertientes para hacerlo. Entonces creo que en ese sentido lo que se hay que proponer es que el diálogo sea conducente y maduro, no el diálogo por sí mismo como un ejercicio que por sí mejora la calidad de vida de la gente y la calidad democrática. No. Tiene que tener un lugar y un objetivo. Y ese objetivo, y ya quiero ir cerrando porque hace 40 y pico minutos de nota, pero ese objetivo, iba a decir algo que yo sé que, y leía algo que dijo Ariel Sujarchuk el otro día, yo coincidía con una interpretación de
de Jorge Fontevecchia en el reportaje que le hizo Ariel Sujarchuk, que dijo Máximo no habla. Y Ariel Sujarchuk dijo, no habla con los medios, no habla mucho con los medios. ¿Cómo es eso? A ver, ahora quiero volver al otro, pero ¿cómo es eso si es que si hay una estrategia ahí, si hay un... No, es una forma de entender la realidad. También hay compañeras y compañeros que lo hacen mucho mejor lo que lo hace uno en los medios de comunicación y que tenemos todas responsabilidades diferentes. Obviamente la tentación muchas veces de algún sector de la clase política es permanecer en la tele porque su existencia reside en la tele, no en el territorio y la gestión. Y esto puede hacer ruido también, ¿no? Muchas veces, pero ahora, por ejemplo, que se puso muy de moda un documental que subió una cadena de streaming de películas, el tema de las redes sociales, el comportamiento. O sea, creo que hay un nivel de violencia que proporciona, digamos, la existencia de trolls y todo este tipo de situaciones que enturbian más aún lo que siempre costó mucho, que es sacar a la Argentina adelante. Mira, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para darte un ejemplo, en estos días empezó a ver y a seguir qué cantidad de fallecidos tenía y fallecidas. Sí. La acusan ahora de querer habido ocultar, y es medio extraño todo, ¿no? Siendo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, su equipo de salud, el gobierno, intendentas e intendentes, fueron los que más insistieron con que las aperturas deberían ser mucho más lentas de lo que sugería la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente se pusieron a ver y a buscar realmente qué cantidad de fallecidos y fallecidas podían tener. ¿Y por qué se hace esto? Porque en el resto del mundo pasó en la ciudad de Nueva York, incluso el ABC de España tituló hace unas semanas atrás que los muertos en España superaban los 50.000, en realidad que no eran los 30.000 que se tenían contabilizados hasta el momento. Y aparte sucede algo extraño, para que alguien que quiera ocultar la cantidad de fallecidos es alguien que está muy interesado en la apertura, no quien está interesado en que la gente se contagie lo menos posible. Entonces yo creo que este tipo de situaciones que vemos y cómo se lo trata en los medios de comunicación al gobernador llaman poderosamente la atención. Yo creo que lo que ha hecho la provincia de Buenos Aires y lo que debería hacer el Ministerio de Salud de la Nación. El ministro Ginés, en virtud de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, es exigir a todos los distritos del país, provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires, que extremen los controles y busquen si han tenido estas situaciones en sus territorios. Esto es lo que hay que hacer, porque tenemos que contar con la mayor información real en tiempo posible o online para poder tomar las mejores decisiones posibles. Máximo... Esto es fundamental, por eso creo que muchas veces, eso que vos decís con los medios de comunicación, por ahí uno siente esa distancia. Y creo que también todos tenemos responsabilidades y tareas en esto, y creo que hay un montón de gente que lo hace más que correctamente cuando le toca tener que informar a la gente de cómo va el gobierno, que aparte si uno mirara solamente los medios masivos de comunicación, es muy difícil que se entere que existe la hora 12, diferentes políticas de gobierno que se están implementando, la cantidad de casas de propiedad que quedaron sin entregar, que ahora el presidente Alberto Fernández ha comenzado a entregar, que provenían desde el 2015, bueno, todo tipo de situaciones que muchas veces si uno se guiara solamente por lo que publica el mainstream mediático no tendría la menor idea de lo que está pasando. Bueno, igual esos medios te están tratando mejor, ¿no? Digamos, pasaron de decir que jugabas a la Play a que sos una suerte de Mitterrand, los mismos, los mismos medios. Mira, ni muy ni tan, yo la verdad nunca me guío por ese tipo de aseveraciones ni nada. Soy de los que piensa que hay que construir espacios políticos, sociales, culturales, ambientales para poder generar gente que esté emparentada con la gestión, que sepa llevar adelante las cosas, porque si no pues están los arribistas que llegan a los gobiernos y uno vio cómo terminó el macrismo, ¿no? Donde iban a buscar gente de no sé dónde, incluso con el famoso primo del hermano del alma del expresidente con Toto Caputo, el Messi y las finanzas, y miren cómo terminó. Todo lo penal afuera para este Messi. Sí. Bueno, no quiero irme al tema futbolístico porque son arenas en las que yo me muevo más cómodo que vos en este caso por el cuadro, pero nada. Racing, yo te recomiendo, yo sé que tenés algún problema con Racing que no me alcanzo a detectar cuál es, pero vos lees el libro de Alejandro Wolf, que siempre lo digo ahora que somos felices, y te vas a dar cuenta cómo la administración de un club, mira,
Yo te voy a decir algo para que se entienda muchas veces lo que pasa. Igual que nombre, ¿no? Ahora que claro, somos no. felices, ¿no? O sea, Bueno, una sí, historia de padecimiento, ¿no? La historia de Racing tuvo grandes momentos y malos momentos, a veces similar, si se quiere, a un punto. Yo me acuerdo que allá por el 2001 lo comparaban mucho con la historia de la Argentina. Para mí era una exageración, pero no importa porque no se puede comparar un club de fútbol con un país. No, y hay algunos que dicen que Argentina, que Argentina le va mal porque tiene los colores de Racing. Cuando Racing pudo empezar a solucionar sus urgencias externas, sus deudas, y pudo ser administrado de mejor manera con el actual presidente, sí. Pues imagínate que Lautaro Martínez, el que hoy el goleador, tiene mucho éxito en el Inter de Milán, y creo que ayer hizo un gol, tuvo una oferta cuando ni siquiera creo que tenía un partido, uno había debutado en primera, Racing por 8 millones o 9 millones de dólares del exterior, no sé si era el Real Madrid, ante el sub-20. Y Racing decidió no venderlo. ¿Y por qué pudo no venderlo? Porque el club no tenía urgencias y pudo esperarlo. Y la gente, aparte de disfrutarlo, el socio y la socia de Racing, el hincha, del fútbol en general, tomó mucho más valor. Entonces Racing pudo finalmente venderlo en un precio mucho más alto porque sus urgencias no eran. Bueno, esto también pasa en la administración del país. O sea, cuando un país vive con la soga al cuello, que es el lugar donde lo puso Macri, donde nosotros lo queríamos sacar, que es el desendeudamiento, empieza a defender sus intereses de manera menos correcta, por las necesidades que tiene, ya sea de conseguir financiamiento externo o divisa extranjera. Por eso habíamos elegido y seguimos eligiendo, aparte del camino del desendeudamiento. Hay que sacarle la soga del cuello a Argentina para que Argentina pueda poner en valor no solo el talento de su gente, sino también los recursos naturales que posee y sacar de ellos el máximo provecho dándoles valor agregado. Que es muchas veces lo que no puede hacer, porque la presión externa de los colosos globales es llevarse todo en estado primario y producirlo en otros lugares. Bueno, vale el ejemplo de un jugador de fútbol para explicar qué pasa cuando un club puede estar bien o mal administrado. No. Máximo, gracias por el tiempo, de veras. No, por favor y que tengan el mejor domingo posible están escuchando y a ustedes también. Y dejar de criticar a Lucio, lo que haces siempre todos los domingos. Máximo, gracias por el tiempo. Te mando un abrazo. Un abrazo. Máximo Carlos Kirchner, esto me va a costar lo último. Entró la piña por la ventana. Pasó por el fin de la metáfora.